Muy buenas a todos. Agradeciendo su atención a esta serie de videos, vamos a trabajar ahora sobre una sección en el curso de presupuestos conocida como evaluación financiera. Esta sección incluye dentro de sus componentes la parte que se relaciona con presupuesto de capital. Ya en sus correos y en la descripción de este video pueden encontrar también el documento donde se les da una introducción así muy breve pero muy clara sobre qué es un presupuesto de capital. Lo que desarrollaremos en este momento es un caso de Agrícola Pinter, donde se tiene un proyecto orientado hacia la producción agrícola por 5 años. Se da la información pertinente en cuanto a volumen de demanda, el precio al que se espera vender, los costos, así como también cuáles van a ser las fuentes de financiamiento. Esto va a repercutir en identificar los elementos que se encuentran aquí al final de este archivo. Y vamos a partir primero elaborando el estado de resultados. Recordemos que en un proceso contable, dentro de los estados financieros, el primero que se desarrolla es el resultados, luego el balance general. Aquí nosotros vamos a tener un pequeño cambio porque para poder hacer el balance general hay aspectos del flujo de caja que necesitamos y por lo tanto, que aunque aquí está en tercer lugar flujo de caja, va a ser nuestro segundo instrumento financiero a desarrollar. Con estos tres estados vamos a proceder a identificar los diferentes indicadores de evaluación financiera, tal y como están aquí, en relación a rentabilidad, punto de equilibrio, la relación beneficio-costo, valor actual neto y tasa interna de retorno. Es claro que hay más indicadores, vamos a desarrollarlos en ejercicios posteriores. En este caso vamos a considerar estos desde un punto de partida, es decir, recordemos que todo esto nace de la oportunidad que brinda el desarrollar el proyecto de las sandías enanas. Se les proporciona este archivo de Excel con las matrices ya elaboradas, con algunas indicaciones ya para poder trabajar. El mismo está en el enlace de este video y también aquellos que lo están haciendo de manera directa, pues en su correo. Lo importante aquí es que entendamos los diferentes componentes y así podamos ir vaciando la información. Procedemos entonces para poder hacer el vaciado de información en el estado de resultados a determinar el volumen de las ventas. Y en este caso podemos nosotros evidenciar que durante los 5 años la demanda determinada está en relación a vender 116,000 unidades a $2 cada una. Procedamos entonces a vaciar esa información. 116,000 unidades que se van a vender a $2 cada uno nos resultan en 232,000 mismos que se van a repetir durante los 5 años y tenemos claro que el total a percibir es de $1,160,000. En relación a los costos de producción, la misma información que contenemos nos establecen aquí los dos elementos claves, la mano de obra directa y los insumos. Entonces, mano de obra 62,420, de insumos 71,010 y esto representaría un total de costo de producción de 133,430. Recordemos que esto va a ser igual para los 5 años, lo trasladamos. De igual manera, podemos nosotros determinar los montos globales, es decir, lo que se espera durante los 5 años. La contribución marginal, entonces, en este caso, se obtiene restándole a las ventas el costo de producción. Y así para el primer año y los subsiguientes tendríamos esos resultados. Para los gastos de operación tenemos aquí divididos los aspectos en gastos de administración, arrendamiento de terrenos, otros gastos fijos en 3,335, 4,800, el último valor en 13,343, cada uno de estos por año. Vaciemos esta información en la matriz de estado de resultados y luego nos vamos a dar cuenta que necesitamos agregar un par de datos. Los valores responderían a ese valor para los gastos de administración, a este otro para los gastos fijos y un tercero que son 4,800 por arrendamiento de terreno. Pero ustedes ven que hay dos casillas vacías acá, la depreciación del equipo y la depreciación de herramientas. Recordemos que
bajo el método de lo devengado y sobre todo en la utilización de activos fijos o no corrientes en un ejercicio fiscal, se debe de tomar en cuenta la depreciación de los bienes utilizados para todo este proceso. Pero, ¿cómo obtengo estos valores? Veamos la información que tenemos al respecto y notemos por favor que aquí en el inciso 4 nos indica de que para el primer año se adquirirá equipo de fumigación por $15,000 y otras herramientas como palas, asadones, piochas, qué sé yo, por $5,000. Y lo interesante, lo que conviene ahorita tomar en cuenta es que dice que se les va a aplicar una depreciación del 20% anual. Implícitamente estamos hablando de una depreciación de tipo lineal, es decir, el mismo valor cada año, y el 20% por 5 pues nos va a dar el 100%. Es decir, cuando este proyecto termine, este equipo y esta herramienta habrá perdido su valor contable. Si sacamos el 20% a los 15,000 y le sacamos el 20% a los 5,000, hagan ustedes sus cuentas y tendríamos 3,000 de depreciación de equipo y 1,000 de herramientas. Claramente, la suma de los gastos de operación la colocamos ahí y el margen operativo no es más que restarle a la contribución marginal la suma de los gastos operativos. Y aquí tenemos entonces este valor. Recordemos que son cantidades que van a estar fijas durante los 5 años, por lo tanto haríamos lo mismo para estos años y obtendríamos la suma, ¿verdad? En todos estos casos. Procedamos a calcularla entonces. Luego de identificar los gastos de operación, vamos a calcular los gastos financieros. Aquí es muy importante tomar en cuenta cómo se tiene acceso a un crédito bancario, tal y como podemos observarlo en el inciso 3, hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Para ello, lo primero que observamos es el monto de 121,430 y la tasa que se está aceptando aquí sería del 8% sobre los propios saldos deudores. Luego de finalizado el primer año, entonces se hará la primera amortización. En ese sentido, el interés del primer año va a corresponder al 100% del capital prestado y ese está sujeto a un 8%. ¿Cómo obtenemos nosotros ese valor para poder reflejarlo en el estado de resultados? Como no vamos a manejar decimales, redondear y vamos a aplicar la función más del redondeo porque normalmente van a salir centavos y el salir centavos implica agregarle una unidad monetaria más. Redondear más, ¿cuánto es el crédito? 121,430. ¿Cuál es la tasa que se le está aplicando? Es la del 8% y obviamente no vamos a querer decimales. Para el primer año tenemos un total de $9,715 de intereses que van a ser obviamente el total porque no hay más para el año. ¿Y cómo obtenemos la utilidad preimpuesto? Al margen operativo le vamos a restar los gastos financieros. Podríamos creer que ya teniendo esto lo copiamos para los 5 años, pero recordemos que el crédito va a ser amortizado en 3 años. ¿Dónde tenemos esa información? Acá, en el inciso 3. Y notamos que durante el primer año, o sea, al finalizar el primer año, se van a amortizar 41,430. Si a los 121,430 le restamos lo que se paga al final del primer año, que son 41,430, obviamente nos van a quedar $80,000 de saldo de ese crédito para el año 2. Entonces a esos 80,000 le vamos a sacar el ya conocido 8%. Igual en redondear punto más 80,000, 8% con 0 decimales. Y si recordamos, dice ahí también que se va a hacer 3 cuotas. Si la primera fue de 41,000, nos quedaron 80,000. Quiere decir que vamos a pagar 40,000 en el segundo año y 40,000 en el tercero. Por lo tanto, a los 80,000 le restamos los 40,000 que se pagarían en el año 2. Para el tercer año, el saldo sería el saldo final ahí, donde se cancelaría, serían los últimos $40,000. Redondear más, estamos hablando del tercer año por 8% con 0 decimales. Claramente pues no hay más gastos financieros para este proyecto, serían los totales. De igual manera tendríamos la utilidad preimpuesto. Lo que quisiera recalcar aquí es que por el tipo de proyecto pues hay una especie de beneficio gubernamental en cuanto a estar exento del impuesto sobre la renta y por lo tanto para todos los años si hubiese ganancia no pagarían ISR. En tal sentido la utilidad neta sería la misma. Ahora, ¿cuánto me quedaría de utilidad preimpuesto? Recuérdense que ya no van a haber más intereses de este crédito. Yo puedo obtener el total de intereses que se pagarán, que va a ser lo mismo acá, ¿verdad? Porque solo es una fuente. Y las utilidades preimpuesto en este caso
sabiendo que no hay mayor dato o mayor situación que desarrollar aquí, tendríamos los totales ahí a la vista: 63.377 para el primer año, 66.692 para el segundo. El incremento se debe a que se pagan menos intereses. 69.892 para el tercero, y para el cuarto y cinco se normalizan porque ya no pagaríamos intereses. Recordemos que estamos trabajando sobre valores fijos en cuanto a su composición, y por lo tanto para el proyecto en general, durante los 5 años se tendría una utilidad neta total de $346.145. Como se comentó, el tercer dato que solicitan, que es el flujo efectivo o flujo de caja, es el segundo que vamos a desarrollar porque necesitamos información, en este caso el último renglón de la matriz del flujo, para que forme parte del balance general. Entonces, si no tengo este dato, no puedo completar el balance general. Por esa razón, este instrumento se intercala. Lo primero que tengo que resolver es con cuánto se arranca al inicio. Obviamente vamos a ponerle 0 porque vamos a identificar las fuentes de financiamiento. Entonces, lo primero que tenemos aquí son fondos por capital propio. Si vamos a nuestro documento, nos damos cuenta en el inciso 5 que con capital propio o fondos propios se espera financiar 46.815. Y aparte de eso vamos a tener fondos externos, que es el préstamo, por 121.430. Traslademos entonces esta información a esta matriz: fondos propios 46.815, préstamo bancario o fondos externos 121.430, y la venta ya la tenemos en el estado de resultados, entonces vamos a referirlo porque está acá. Tomemos en cuenta que para los siguientes años no está considerado aportar más capital propio y tampoco solicitar créditos adicionales. Y recordemos también que para el rollo de las ventas va a ser lo mismo cada año. Igual suma todo el renglón y copiaríamos esa fórmula para nosotros. No puedo llenar el primer renglón en esta matriz porque el saldo inicial del segundo año va a ser el que se determine como saldo final en el primer año. El segundo final va a ser para el inicio del tercero y así sucesivamente. Lo que sí puedo yo anticipar aquí es que de manera general o global el saldo inicial va a ser 0. Ok, ¿cuánto suman los ingresos totales? Sumamos los tres valores y lo arrastramos. Y esta fórmula también la copiamos aquí. Y así complementamos esta sección. La otra parte que corresponde a comparación, en este caso, con los ingresos son los egresos. Aquí están titulados como costos y gastos. En equipo, recordemos que son, en el inciso 4, son 15.000 de equipo y son 5.000 de herramientas. 15.000 de equipo y 5.000 de herramientas. Ahora, en cuanto a mano de obra directa, insumos, gastos de administración, gastos fijos, arrendamiento de terreno, los gastos financieros, esos recordemos que están en el estado de resultados. Entonces el primero que tengo es mano de obra, aquí está. El segundo son insumos, lo marcamos. El tercero, gastos de administración. El cuarto, gastos fijos. El quinto, el arrendamiento de terrenos. El sexto acá entonces los gastos financieros están en esta sección, y la amortización del préstamo no la tomo del estado de resultados porque eso no es un producto de una operación del año, simplemente es una transacción que se da en función de los compromisos. Y recordemos que para el primer año se pacta pagar 41.430. Lo podemos observar en la sección 3 del PDF. ¿Por qué di un salto con estas dos, esos 3.000 y estos 1.000 de depreciación que no aparecen acá? Pues es muy sencillo, estamos manejando lo que es puramente efectivo, y recordemos que las depreciaciones son simple y sencillamente registros contables, es decir, no hay ninguna transacción financiera ahí intermedia, sino simple y sencillamente estoy registrando el desgaste que podría considerarse tal cual por los activos fijos que estoy involucrando en este proyecto. Ahora, si todo esto está referenciado, a excepción del último, aquí sí podemos saber nosotros que en el segundo año se pagarían $40.000, lo mismo que se pagaría en el tercero. Acá tomemos en cuenta que los 15.000 y los 5.000 son erogaciones que se van a dar en el primer año exclusivamente para
equiparse. Tanto para el segundo y el resto no habrán más desembolsos. Y acá, como corresponden a los mismos valores referenciados en la matriz del estado de resultados, procedemos al vaciado correspondiente y luego procedemos a totalizarlos de manera horizontal. Nos corresponde ahora totalizar verticalmente. Ahí está. ¿Cuánto es lo que se va a pagar de impuestos sobre la renta? Recordemos, absolutamente nada. ¿Qué nos corresponde como saldo final de efectivo? Ok, si la fórmula la vamos a copiar para el resto de años, diríamos nosotros, al saldo inicial le sumamos todos los ingresos y le restamos todos los egresos. Ahora yo ya tengo el valor para esto. Si ustedes dirán, bueno, ¿qué pasó ahí? Nos falta un detalle. Recordemos que no hemos colocado el saldo inicial de cada uno de los años que le siguen al 1. Veamos ahora, para efectos de comprobación, yo siempre recomiendo que tengamos puntos de verificación, ¿de acuerdo? Entonces, en primer lugar, si el total de los ingresos es 1.328.245 y el total de los egresos son 935.285, ¿cuánto es el saldo neto allí? Eso es lo que espero. Se supone que debería quedar igual que este caso. Total de ingresos menos total de egresos. Allí está. 392.960, que es lo último que nos quedó para el año 5. El saldo inicial es 0 para el proyecto en general, por eso está 0 aquí. El saldo final es del quinto año, que es el mismo que corresponde a este caso. Hemos completado ya la matriz de flujo de efectivo. El tercer estado financiero que vamos a llenar es el balance general. Recordemos que tengo que tomar alguna parte de los que ya están hechos previamente. Aquí está la estructura con la matriz correspondiente y empezamos con el llenado. ¿Cuánto es el valor que le corresponde al equipo en el año 1? Tengo dos formas, es decir, la primera es viendo el flujo de caja y veo que en el año 1 hay una inversión de 15.000 en equipo y 5.000 en herramientas. Otra forma de encontrar esta información es con la hoja de datos y en el inciso 4 de ahí se obtuvieron los valores correspondientes. Aquí yo necesito que ustedes interpreten adecuadamente las cosas. Recordemos que en el estado de resultados se le aplicó 3.000 quetzales cada año en relación a la depreciación del equipo y 1.000 quetzales cada año en relación a la depreciación de las herramientas. En tal sentido, la inversión en equipo corresponde a 15.000. Esto es permanente. Contablemente el equipo tiene un registro de 15.000, pero en el primer año se le aplicó una depreciación de 3.000. Y aquí estamos trabajando contablemente bajo el método indirecto, depreciaciones y amortizaciones. En tal sentido, si quieren ustedes, podemos utilizar como factor el número del año multiplicado por 3.000 porque tengo que ir acumulando. Diríamos que para el primer año menos 3.000 por el número de año. Y si esto lo corro, quiero que ustedes se den cuenta cómo va evolucionando esa cantidad al extremo de que los 15.000 invertidos o que están registrados en la contabilidad como equipo, también se les aplica una depreciación de $15.000. 15.000 positivos, 15.000 negativos, me da un valor contable de 0. Las herramientas, recordemos, son 5.000 y cada año se le está aplicando una depreciación de 1.000. Y vamos a hacer lo mismo. Y concluimos que en el quinto año 5.000 invertidos, 5.000 registrados como depreciación. ¿Cuánto suma el no corriente? Sumamos los 4 valores y lo copiamos para el resto. Quiero que observen ustedes cómo va disminuyendo cada año el valor contable de estos equipos y estas herramientas. Y esto es porque estamos registrando en el estado de resultados la depreciación correspondiente. Y vemos que al final del quinto año se aplicaron 15.000 de depreciaciones para el equipo y 5.000 de depreciaciones para herramientas. Lo que viene a repercutir en que contablemente este activo o estos activos no tienen ya valor contable. El otro componente del activo es el activo corriente y aquí solo tengo una cuenta que es caja y es aquí donde toma validez lo que se les
mencionó hace unos momentos en cuanto a que no podía terminar el balance general sin tener antes los flujos de efectivo. Por lo tanto, con cuánto termina caja el primer año, lo voy a encontrar en flujo de caja acá. Ya ustedes saben que por valor referencial, entonces simplemente puedo correr esa relación o esa referencia. ¿Y cuánto me suma el activo corriente? Pues como solo hay un valor, claramente solo lo copiamos. Ahora sí, yo puedo tener el total del activo. Sumamos no corriente más corriente. Y aquí tenemos los valores de los activos para los 5 años. ¿Qué es lo que queda en activo después del quinto año? Solo el efectivo. Esa es una situación que tenemos que considerar. Quiero marcar aquí una pausa, y normalmente en algunos proyectos se considera lo que se conoce como valor de rescate. Es decir, que todo aquello que se genera o que se produce durante el proyecto o se utiliza durante la ejecución del proyecto, si al final de la evaluación financiera, en este caso el quinto año, todavía tiene un valor contable, eso tiene que verse reflejado en el balance. Si estoy trabajando flujos de efectivo, lo tengo que agregar como un dinero extra que genere el proyecto, porque sería, digamos, lo mínimo que se vendería. Vamos a desarrollar ahora la parte relacionada con el capital y con el pasivo. Si quieren, vamos con el pasivo. Solo tenemos la sección de no corriente. Aquí no estamos considerando ninguna cuenta por pagar. Se asume que todo se va a pagar al contado, y el único que podría quedar bailando sería el impuesto de la renta, pero recordemos que está exento, entonces automáticamente no habrían pasivos a corto plazo, solo a largo plazo. Acá con el préstamo bancario, recordemos que el monto del crédito en total fue 121.430, y se indicaba en ese mismo inciso 3 que el primer año al final se iban a pagar 41.430. El saldo al final del primer año es de 80.000, para que coincida esto con el cálculo de intereses que hicimos en el estado de resultados. Es decir, que el saldo para el segundo año del crédito es 80.000. Por esa razón, cuando calculamos estos 6.400 de intereses, nosotros tomamos 80.000 como referencia. Aquí ya vemos cómo van coincidiendo los valores. Si en el segundo año se iban a amortizar 40.000, entonces al saldo del año 1 le restamos los 40.000, y recuérdense que en el tercer año se iba a hacer todavía un abono más, el último, de 40.000, y por lo tanto el saldo ahí va a ser 0, y como ya no hubo más financiamiento, entonces el resto de años queda igual. ¿Cuánto es la sumatoria del pasivo no corriente? Entonces son esos mismos 80.000 para el primer año, 40.000, 0, 0 y 0 para los siguientes. Como no hay pasivo corriente, entonces el mismo valor que tenemos acá como no corriente sería la sumatoria de todo el pasivo. Ahora, con relación al capital aportado, recordemos que en el inciso 5 se dice que con fondos propios hay una inversión de 46.815. 46.815. Lo copiamos. Lo siguiente que tenemos que plantear aquí son las utilidades del ejercicio en el año 1, del año 2, el año 5. ¿De dónde sacamos esa información? Del estado de resultados, que serían nuestras utilidades netas. Y como está referenciado el valor, entonces lo copiamos para el resto de años, y tenemos una fila más o un renglón más que completar, que tiene que ver con las utilidades retenidas. ¿Qué es utilidades retenidas? Bueno, lo que quedó de un ejercicio anterior luego de pagar los dividendos respectivos a los socios. En este caso, cuando arranca el proyecto, no hay ninguna utilidad previa porque es el primer año. Pero en el segundo año, como no menciona nada el documento en relación a si se distribuyeron o no dividendos, entonces aquí aplicamos aquello de que el que cae otorga. En tal sentido, no hubo repartición o no se piensa repartir durante, porque es que es un presupuesto. No hay la intención de repartir utilidades durante la vida de este proyecto. Por lo tanto, si así fuera, atención con esto. Tendría que indicarnos el caso en la hoja de datos, los valores correspondientes que se repartirían cada año, y eso va a afectar también el flujo de caja, porque habría un egreso más.
Hay que poner atención con eso. Les aconsejo hagan sus anotaciones porque en otros casos sí se puede indicar que se pagan dividendos y también se puede indicar que paga impuestos. Regresando acá, en el segundo año la utilidad del ejercicio fueron 66.692. Aquí lo podemos cotejar. Pero ya teníamos de un ejercicio previo la cantidad de 63.000. Por lo tanto, simplemente hacemos referencia a esto. Las utilidades retenidas del ejercicio 2 son las utilidades que se obtuvieron o se esperan obtener en el año 1, de los cuales no hay repartición a los socios. Por lo tanto, simplemente referenciando o copiando esa celda, obtengo ese valor. Ahora, para el tercer año, la utilidad aquí está, pero ¿cuánto es la utilidad retenida? La utilidad retenida corresponde a lo que se ganó en el año anterior más lo que se tenía acumulado en ese mismo año. Y ya tenemos ahí entonces 130.000. ¿Cómo verifico este valor? Porque siempre les recomiendo que tengan sus puntos de control sumando estos dos y vamos a obtener este. ¿Qué hacemos para los siguientes años? Copiar esa fórmula y ahí lo completamos. ¿Cuánto es la sumatoria del capital? Igual, suma, voy a colocar aquí los tres renglones. Tenemos lo del capital del año 1, lo arrastramos hacia el resto. Tenemos los siguientes años. ¿Y cuál es la suma del pasivo y capital? Serían esto más esto. Lo copiamos para los otros años. Recordemos los principios básicos cuando uno empieza con la contabilidad, la ecuación patrimonial. Activo es igual a pasivo más capital. 190.000, 192 es igual que 190.000, 192, 216,884, 216,884 y así sucesivamente. Al final de cuentas quedamos cuadrados, pero porque el sistema nos está dando esa referencia. Nosotros ahí dejamos ir la información, estamos vaciando la información que tenemos y por lo tanto lo que se espera ahí es que cuadren. Si ustedes enfrentaran algún problema de que no les cuadra, hay que evaluar paso a paso tanto lo hecho en el estado de resultados como en flujo de caja, porque es probable que digamos que consideremos algunas situaciones que no vayan a ser de tal manera lógicas o adaptadas a las condiciones del caso. Si cumplimos al pie de la letra los datos o los resultados esperados en función del planteamiento, esto tiene que cuadrar así, sencillo. Es decir, yo no anduve verificando antes si me iba a sumar igual o no y toda la cosa. Hay elementos claves como por ejemplo la utilidad del ejercicio, que puede ser un punto en el que ustedes puedan considerar cuando no les cuadre, pero si ustedes se dan cuenta, aquí no tuvimos que hacer ninguna magia, simple y sencillamente fuimos arrastrando la información, tomamos en cuenta cómo funciona lo del crédito, cómo se fueron amortizando. Lo mismo hicimos con las depreciaciones. Si yo no acumulara este valor de las depreciaciones, claramente me daría más activo y no cuadraría. Todo tiene una relación, todo tiene una razón de ser. En ese sentido, nunca perdamos de vista el debido orden. Vamos a trabajar entonces lo de la rentabilidad esperada y lo del punto de equilibrio. Para ello nos vamos a la cuarta pestaña del archivo proporcionado y tenemos la información básica ahí para poder estructurar todo lo que se está pidiendo y algunas cosas adicionales que, aprovechando la propia inercia del ejercicio, es interesante que lo apliquemos. En primer lugar, vamos a trabajar lo de la rentabilidad y aquí quiero que observen ustedes, se van a manejar tres tipos de rentabilidad: sobre la inversión, sobre ventas y sobre costo. Para ello vamos nosotros a tener que jalar de los tres estados financieros anteriores información que nos permita poder llenar toda esta parte. Esa información está relacionada con el año 1, no perdamos de vista eso. ¿Dónde encontramos nosotros el monto de ventas del año 1? En el estado de resultados. Aquí está. ¿Dónde encontramos el costo de producción? De la misma manera en el estado de resultados. Aquí lo tenemos, costo de producción. Vamos a ponerle un poquito de maquillaje a esto, solo por que se mire elegante. Como no estamos manejando centavos, nos concentramos en esto. ¿A cuánto ascienden los gastos de operación de ese
primer año. Regresamos a nuestro estado de resultados y los gastos de operación totales están aquí. Los gastos financieros están un poco más abajo acá. ¿Y cuál es el precio por unidad? Recordemos que era de $2. Eso lo tenemos en la información básica. Por eso es que copiamos acá. Otra información adicional que vamos a jalar es ¿cuánto es la inversión tanto en equipo como en herramienta? Pues si quieren vamos al flujo de caja o al balance general, cualquiera de los dos me va a dar la información. Tenemos 15,000 de equipo más 5,000 de herramienta. ¿Cuál es el costo de producción? Bueno, ya lo tenemos acá, lo vamos a referenciar. ¿Cuántos son los gastos de operación? Pareciera que estamos duplicando, ustedes se pueden ahorrar esto, pero se van a dar cuenta más adelante por qué necesitamos hacer esta sección acá. ¿Y a cuánto ascienden las depreciaciones? Recordemos que esto están en el balance general, serían estos 3,000 negativos más estos 1,000 negativos. Y también lo podríamos jalar del estado de resultados, claramente. ¿Cuánto suman estos valores? Bueno, en total tenemos 184,623. Hasta ahí creo que todos vamos tranquilos. Con esto vamos a resolver todo lo que nos piden. ¿Dónde tenemos la venta del año 1? ¿Dónde tenemos el total de costo de producción? Lo tenemos en dos lados, lo tenemos aquí abajo y lo tenemos aquí arriba. No importa de dónde lo tomemos, es el mismo valor. ¿Cuál sería la utilidad neta entonces en este caso? Aunque hablar de utilidad neta aquí pues es un poquito aventurado, simplemente cambiemos, corrijamos eso, le vamos a llamar margen de contribución. ¿Por qué no le podemos llamar utilidad neta? Bueno, explico. Voy al estado de resultados. Para llegar a la utilidad neta tuve que haber desarrollado toda esta parte y no lo estamos haciendo en esta instancia. Entonces, el margen de contribución sería igual a ventas menos total de costo de producción. Y ahí está. Ahora, ¿cómo sacamos la relación? 100% sabemos que es 1, ¿sí? ¿Y cómo obtengo entonces el total de costo de producción? Pues es bien fácil. Yo le diría que los 133,430 se dividan dentro del total de ventas. Entonces tengo, digamos, cuando quiero explicar a un grupo de personas que conocen del tema, yo les diría, bueno, que el 57.5% del valor de la venta pues corresponde a los costos de producción. Y alguien me preguntaría, bueno, ¿y cómo queda el margen de contribución? Bueno, al total le restamos los 57.5. Entonces yo puedo decir también que el margen de contribución es del 42.5%. Sé decirles que hay fórmulas para puntos de equilibrio, especialmente cuando se trabaja con varios productos, donde uno trabaja con, digamos, datos porcentuales del margen de contribución. Y eso nos ayuda bastante para poder resolver otros problemas y dar algunas explicaciones para personas que tengan algún problema en la interpretación de esta parte. Recordemos que lo que nos están pidiendo aquí son la rentabilidad y vamos a trabajar 3 rentabilidad. La corrección que se hizo acá la vamos a tener que también controlar en esta celda para no confundirlos, porque puede ser que alguien que esté así, digamos, como introduciéndose en el tema dirá, bueno, pero ¿cómo es posible que me diga que la neta es una cosa y luego me plantea otra? Vamos aquí, margen de contribución. Entonces, sobre la inversión, venimos nosotros y vamos a copiar este valor en todos los casos. Ahora, ¿a qué le vamos a llamar base? Es decir, sobre la cual estemos trabajando. Y en este caso me está pidiendo sobre la inversión. Y por eso es que yo hace un rato necesitaba establecer estos valores y que me dijera cuánto es la inversión. El valor que voy a tocar aquí es este. ¿Cuánto es el monto de las ventas? Pues lo tenemos aquí arriba. O está también en la celda H2, no importa, siempre va a ser el mismo. Y los costos, en este caso estamos hablando de los costos de producción. ¿Cómo saco las relaciones? De la misma manera que lo hicimos hace un momento, ¿verdad? Diríamos que es igual al margen dividido la base. Y tenemos nuestros resultados. Ustedes pueden hacerlo de otras maneras, es decir, realmente podrían entender aquí como el margen de contribución, quitándolo y poniendo utilidad neta. En tal sentido, este valor de acá tendría que ser total de costos y gastos para que nos dé la utilidad neta. De todas formas, eso estaría en el estado de resultados reflejado en la última fila y podríamos responder a este tipo de situaciones. Pero aquí, si se dan cuenta ustedes, la relación está básicamente con considerar los elementos principales del costo. Esa es, digamos, como la explicación sencilla al por qué estamos tomando este tipo de valores. Para calcular los puntos de equilibrio, yo necesito desarrollar las fórmulas que ustedes observan allí. Costos fijos, que para nosotros va a ser lo mismo que sumar gastos de operación y financieros. Esto dividido dentro de la diferencia que de 1 menos la relación
de los costos variables con las ventas. ¿Y qué vamos a entender por costo variable? Va a ser el costo de producción. Por eso yo les planteé esta conversión aquí, esta equivalencia, para poder aplicarla en este caso a lo que corresponde. Aquí ya les presento a ustedes la forma como obtuve el punto de equilibrio en moneda. Esto sumando los 25,000 que cuando en el año 1, cuando la empresa alcance una venta de 82,831.26, alcanzaría su punto de equilibrio. Ahora, ¿cómo obtengo el punto de equilibrio por unidades? Aquí es muy fácil. Recordemos que el precio por unidad es de 2 y por lo tanto estos 82,831.26 yo lo dividiría dentro de 2. Haciendo la división correspondiente obtenemos que al vender 41,415.6 se alcanzaría el punto. Para poder finalizar este ejercicio vamos a considerar 3 indicadores más: la relación beneficio-costo, el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Antes de proceder a esto, necesitamos información básica. Recordemos, ¿cuánto es lo que prometían los socios aportar? 46,815. Eso está en el inciso 5 de la hoja de datos. ¿De cuánto fue el crédito bancario? O se espera que sea el crédito bancario. 121,430. Está en el inciso 3. Por lo tanto, el total de inversión en el año 1 asciende a 168,245. ¿Cuánto es lo que se espera de ingresos por venta en todo, digamos, el horizonte financiero de este proyecto? Entonces, recordemos que eso está en el estado de resultados y por lo tanto yo puedo jalar. ¿Cómo obtengo el general o la suma total? Pues ya lo sabemos de antemano, que es 1,160,000. Ahora, ¿cuántos son los egresos de cada uno de estos años? Es decir, aquí yo tengo que considerar en las salidas de plata, pero no puedo tomarlo en función de lo que yo pagué por el préstamo. Es decir, si vamos a la técnica contable, la amortización de un préstamo no va en el estado de resultados. Eso se ve reflejado en la disminución del pasivo no corriente en el balance general. Por lo tanto, aquí lo que yo recomiendo, o lo que la técnica obviamente exige, es que el total de egresos le restemos los montos por amortización del préstamo en cada uno de los primeros 3 años. Para cumplir con esta idea, entonces vamos a decirle en flujo de caja el total de egresos del año 1, restémosle el monto por la amortización del préstamo y ahí lo tenemos. Seguimos la idea de las celdas referenciadas y obtenemos allí el acumulado. ¿Cómo se obtiene el flujo corriente? A las ventas le restamos los egresos. Bueno, aquí en este caso lo podemos llegar hasta el último. Para la obtención de los valores actualizados, tanto de ingresos como egresos, vamos a hacer uso de una fórmula en Excel. Debo de indicarles de que hay otra forma de hacerlo, digamos, de manera manual, donde lo que hago yo es encontrar un factor de actualización que siempre va a ser menor que 1 según el año. En el año 0 sería 1, pero en el año 1, según la tasa de descuento de actualización aplicada, puede ir reduciéndose de tal manera que permita establecer flujos reales. En tal sentido, lo vamos a hacer ahora con Excel. En alguna oportunidad, si ustedes así lo desean, pues se puede explicar la otra parte. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar, vamos aquí a auxiliarnos de la inserción de funciones. Le voy a pedir que me muestre las financieras y dentro de las financieras quiero que ustedes busquen la que dice VA. VA, estamos hablando de un valor actualizado, o así como leen ustedes en la descripción que dice devuelve el valor presente. Valor actual o valor presente en matemática financiera, pues estamos hablando de lo mismo. Le damos a aceptar y empezamos a llenar los aspectos que me piden. En primer lugar, la tasa. ¿De dónde sacó la información de la tasa? En la hoja de datos tenemos la relación. Nos habla en todos los casos
del 15%. ¿Por qué no se menciona esa tasa en el último caso, que es la tasa interna de retorno? Ya la vamos a explicar en su momento. En tal sentido, la tasa que vamos a utilizar es 0.15. ¿Cuántos periodos, en este caso, cuántos años es lo que estamos involucrando aquí? Vamos a referenciarlo con la celda B9 y luego nos saltamos hasta donde dice valor futuro. Es decir, yo necesito indicarle cuánto es el monto que se supone es la base, y aquí lo tenemos en la celda B11 y le doy a aceptar. Pueden ustedes jugar con algunos datos más, pero hay que estudiar un poquito al respecto y luego lo pueden aplicar. 201.739, pero quiero que observen ustedes, está un signo menos ahí. Estoy partiendo de un número positivo, entonces no me puede dar negativo. ¿Cuál es la razón de esto? Que en la fórmula el monto se lo tengo que decir como un valor negativo para que menos por menos resulte más. Y ahí está. El valor para los ingresos actualizados del año 1 son 201.739. Es decir, estos 232.000 jalados al primer día del año con una tasa de actualización del 15% representan hoy, digamos, si hoy iniciara el proyecto, 201.739, un poquito menos de lo que está con un valor corriente. Estas son celdas referenciadas. Recordemos que estoy partiendo de una fórmula. Obtenido entonces el valor del primer año, yo debo de pensar, bueno, pero si lo mismo tengo que hacer para los otros años de ingresos y lo mismo que tengo que hacer para los factores de actualización en cuanto a los egresos, ¿cómo encuentro la forma de que esta fórmula y no tener que estar en cada celda escribiendo la fórmula otra vez? Aquí la recomendación es que activemos con F2 o función F2, depende de su computadora, y fijemos, escuchen esto, la fila 9, nada más. Porque cuando se corra de la fila 15 a la fila 16, si yo no le digo nada, entonces ese B9 cambiaría a B10. Y en B10 no hay nada. Entonces lo que haría es agregar ese signo de dólar directamente, o ustedes presionando la tecla F4 o función F4 pueden ir buscándolo hasta que solo quede marcado el 9 con el signo de dólar. Pero hay una cuestión más. Recordemos que no estamos aceptando decimales. Aparte del signo de dólar, vamos a modificar esta fórmula agregándole la función de redondeo o redondear, donde no quiero que me presente decimales. Dirá alguien, antes se usó el redondear punto más, ¿por qué ahora no? Lo pueden hacer, no hay ningún problema al respecto. Ahora, ya que tengo fijado la fila 9 por la cuestión de los años y tengo aplicado el criterio de que no quiero decimales, entonces sí puedo arrastrar la fórmula por el resto de años en cuanto a los ingresos y luego copiarla para los egresos. Para obtener los totales, vamos a auxiliarnos de la fórmula que está arriba, que solo es un renglón menos otro, y los totales por cada renglón, pues los vamos a copiar acá. Tengo configurada entonces la información que necesito para poder aplicar la fórmula esta de la relación beneficio-costo. Y vean ustedes aquí, estamos indicándole que a los ingresos actualizados al 15% dividámoslo dentro de los egresos actualizados, es decir, beneficios asociados con ingresos, costo asociado con egresos. Antes de poder calcular la relación beneficio-costo tengo que considerar algo, es decir, hay una inversión de 168.245. En tal sentido, a los 777.700, yo le resto esa inversión de 168.245 y me queda un valor neto de 609.455. ¿Por qué yo me atrevo a hacer esta resta cuando financieramente, cuando son valores de años distintos, no puedo yo, digamos, estar relacionándolo directamente? Me atrevo porque estos 777.000 es un valor actualizado al día de hoy. Y hoy es el día en que se hace la inversión. Es decir, para efectos de horizonte financiero, el año 0 es el punto de partida. Entonces, en este caso, 777.700 es hoy
y 168.245 también es hoy. Entonces no estoy infringiendo esa regla financiera. Por lo tanto, el valor, digamos, neto que queda actualizado es en cuanto a ingresos. Ya vamos a ver, cuando calculemos el valor actual neto, nos vamos a dar cuenta que tiene sentido lo que estoy haciendo acá. Conociendo ya que los ingresos actualizados van a ser 609.455 y que los egresos actualizados son 552.059, procedamos a aplicar la fórmula. Nos da una relación de 1.104. Pudiera quedarme con 2 decimales. Ustedes, según el criterio que utilicen, sabrán si manejan 1, 2, 3 decimales. Eso no lo vamos a poner a tela de discusión. Simple y sencillamente, recordemos los criterios de decisión de la relación beneficio-costo, que tiene que ser mayor que 1 para que un proyecto sea factible. Aquí lo logramos con 0.10 adicional al 1. El siguiente dato que vamos a calcular es el valor actual neto. Lo vamos a hacer manualmente y lo vamos a hacer también por fórmula. ¿Cuántos son los ingresos actualizados? Aquí es donde tengo el dato que les digo, menos la inversión. Eso ya lo calculamos aquí con 609.455. ¿A cuánto ascienden los egresos actualizados? Sabemos que eso está aquí, 552. Por lo tanto, si al primero le restamos el segundo, nos indica que el valor actual neto al 15% de este proyecto son 57.396. Para demostrar que este cálculo manual es correcto, vamos a hacerlo ahora a través de las fórmulas de Excel. Para ello, entremos al asistente de fórmulas. Dentro de las financieras, elegimos VNA. ¿Cuál es la tasa que se está manejando? La del 15%. ¿Cuáles son los valores que vamos a considerar ahí? Son los 5 flujos corrientes y le damos a aceptar. Obviamente no coinciden los valores. La solución está en que nosotros al valor le tenemos que restar la inversión inicial. Y como no queremos ver decimales, lo fijamos de esta manera. Y aquí tenemos para el efecto la comprobación respectiva. La diferencia es $1. Esto no es significativo, es un equivalente a 0 para nosotros. El último indicador que vamos a calcular es la tasa interna de retorno. Para ello vamos a complementar los valores en la columna G. El primero, que es la inversión inicial, va a estar en negativo, la tenemos aquí arriba en la celda B4. El primer flujo está en la columna B, el segundo flujo en la columna C, y así nos vamos copiando todos los flujos hasta el quinto año. ¿Cómo vamos a encontrar la tasa interna de retorno? Pues la escribimos igual TIR y marcamos todos los valores que recién encontramos. Y para el efecto, este proyecto tiene una tasa interna de retorno del 27.53%. Financieramente, la tasa interna de retorno lo que representa es la tasa más alta de actualización que una serie de flujos corrientes tolera. Es decir, que presenten un BAN igual a 0. Para efectos nuestros, lo más aproximado posible a 0. ¿Cómo comprobamos eso? Podemos ir a esta fórmula, alteramos el 15% y le ponemos 27.53. Tomen en cuenta, por favor, que ese 3 puede ser una aproximación, de ser 2.8 o algo así por el estilo, o bien que hayan más decimales después del 3. Lo que hacemos aquí es simplemente esperar que nos dé un valor muy cercano a 0. Puede ser negativo, puede ser positivo, pero siempre va a estar muy cerca del 0. Y la respuesta es 6. Recordemos que estamos redondeando allí. Aquí tenemos la comprobación respectiva. Aquí el 27.53 es la tasa más alta de actualización que soportan estos 5 flujos registrados. Vamos a regresarle el 15% acá porque no es esa la intención, sino esta. Y con esto pues concluimos el caso. Todas las interpretaciones que resulten ya van en función de todo lo que ustedes han aprendido y así puedan estructurar los informes correspondientes. Bendiciones.